Muy buenos días a todos, un gozo muy grande verles y de veras, como ustedes notan, ahí estamos como iglesia en todas las actividades que queremos desplegar para seguir avanzando en este tiempo tan especial que estamos viviendo. Así que damos gracias a Dios y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están en esta mañana aquí. Nos alegra muchísimo verles. Y también a usted que nos está viendo desde su casa. Estaba pensando en estos días acerca de toda esta semana. La llamamos Semana Santa, ¿sí? Usted ve en cada una de las noticias y también los almanaques dice Semana Santa, feriado. Y de pronto me doy cuenta que aparecen infinidad de propuestas, de paquetes, de viajes, de días, de vacaciones, y se va como insertando en cada una de nuestras maneras de pensar. Y dice, bueno, qué bien, voy a relajarme, voy a salir, voy a dejar de trabajar. Y a la vez, como hijos de Dios, casi que de pronto comenzamos a perder esa experiencia profunda que significa la Semana Santa. Y por eso vamos a iniciar en este día. Le he titulado El camino a la cruz. ¿Por qué razón? En Juan capítulo 12, vamos a leer en Juan capítulo 12, donde el Señor menciona una historia desde el 1 al 3. Explico. El Señor Jesús venía desde Jericó. El caminar no era fácil en esa época, pero llega a Betania y ahí se encuentra con sus amigos. ¿Quién eran? María, Marta, Lázaro, al cual había resucitado. Y él tiene que seguir adelante. Luego sigue a Jerusalén. Pero en la historia, en primer lugar, está enfocada en Betania. Él sabía perfectamente cómo era el recorrido hacia la cruz. Y quiero que podamos mirar un poquito San Juan capítulo 12, versículo 1, donde dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro, que era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjenla, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Los 4 evangelios narran este acontecimiento desde una perspectiva quizás distinta. Mateo habla de que rompió el frasco de perfume y desde la cabeza y también los pies. Pero es interesante que nosotros podamos mirar un poquito en detalle esto. En primer lugar, como hemos visto, él comienza a entrar en Betania, y uno de los evangelios habla en la casa de Simón, alguien que había sido sanado de lepra.
alguien que había experimentado el poder sobrenatural sobre él, era un fariseo, y parecería como que uno se confunde, bueno, ¿en la casa de Simón o en la casa de Lázaro? Estos detalles lo vamos a obviar, pero fíjense que es interesante, como dice acá, que estaban reunidos con Jesús personas que habían vivido, experimentado el tremendo poder de Jesucristo, el tremendo poder que Dios estaba manifestando a través de su reino. Ahora, esta mujer tenía un frasco de perfume. ¿Qué piensa usted hoy cuando hablamos de frasco? Es cuando usted ve algunos artículos de Chanel o otros perfumes importantes, todos unos frascos de vidrios bien preparados y hasta uno quisiera, aunque esté vacío, le gustaría tenerlo de vista, por lo hermoso que son. Bueno, en esa época los frascos eran de cerámica, esa arcilla cocida, y dice que era de casi medio litro de perfume. El perfume era nardo puro, una esencia que se extraía de la planta de nardo que estaba en el Himalaya, en la parte sur, diríamos oriental, y se extraía de la raíz y también de los tallos. Era un trabajo muy difícil, los perfumistas pagaban muy caro todo esto, y por supuesto, ahí detalla, ¿cuánto valía? Dice aproximadamente 300 denarios. ¿Qué significa para nosotros esto? Imagínense, un denario era la paga de un día de trabajo. Así que supóngase que hoy sería, diríamos, bueno, 1.000 pesos por día, 300 días. ¿Cuántos son? 300.000 pesos. ¿Valía este perfume algo? ¿Podríamos nosotros en este momento decir, bueno, me voy a comprar un perfume de 300.000 pesos? ¿Nosotros qué haríamos si alguien diría eso? Pero esta mujer se ve que era de buen poder adquisitivo, pero a la vez lo tenía como algo muy preciado, muy preciado. Y cuando digo esto, estoy pensando en lo tremendo que habría, el impacto que había producido en su mente y en sus emociones al romper el frasco y ungir el cuerpo del Señor Jesús. Y aún yo quiero que usted piense, en este momento, si usted tuviera que ofrecerle al Señor Jesús algo de muchísimo valor, ¿qué sería? Y no esté pensando en coche, ni en una casa, ni en una bicicleta. Esté pensando en su propia vida. ¿Sí? Cuando el Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo, envió lo más preciado que Él tenía y que tiene en su reino, su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Hermanos, si algunos de los evangelios dice que los discípulos reaccionaron ahí. ¿Por qué este desperdicio de perfume? ¿Por qué este derrame de algo tan valioso? Y uno podría decir, queridos, ¿cuántos de nosotros, como el sistema nos ha atrapado a pensar que vamos a derramar toda nuestra vida en profesiones o en ganar fama o tratar de buscar los placeres más importantes sin darnos cuenta que el que tiene que ser adorado es el Señor?
ninguno de nosotros, querido, ninguno de nosotros que se derrama delante del Señor es un desperdicio. Aunque te digan, ¿cómo? Un domingo a la mañana, qué desperdicio. ¿Vas a ir a la iglesia? Aún a los jóvenes, ¿cómo? ¿Ustedes no la pasan bien? ¿Ustedes no la viven a la vida hoy? ¡Qué desperdicio! Pero qué lindo es saber que el Señor anhela que nosotros derramemos nuestra vida delante de Él y le adoremos. Miren, ¿qué produjo esa experiencia de romper, de ungir al Señor? Dice que el lugar se llenó del olor del perfume. Para que tengan idea, ese perfume tenía un olor a jazmín y a miel, una fragancia que era muy, muy especial. Pero más que eso, esta mujer estaba preparando con perfume el cuerpo del Señor, porque al otro día tenía que ir a Jerusalén y 2 días más iba a ser clavado en la cruz. Estaba en los últimos momentos de su vida. ¿Por qué quiero que pensemos en esto? Porque el camino a la cruz era el cuerpo de Jesús, llevaba el perfume de esta mujer. Por eso es que él decía, déjenla, para el día de mi sepultura he guardado esto. Y aún, como vamos a ver un poco más adelante, quizás el domingo que viene, fíjense que las mujeres en el amanecer del domingo quisieron ir a perfumar al cuerpo de Jesús. ¿Lo lograron? No, ya era tarde. Ya el Señor había resucitado, no había forma de llegar. Lo que quiero que rescatemos de esto es que era el momento exacto de aquella mujer que rompió el frasco de perfume. Era la posibilidad que el Señor le estaba brindando y ella la aprovechó. Entonces, miren, para que tengamos en claro, Dios te ha dado habilidades y dones. Amén. Este es el momento que vos puedas derramar toda tu vida delante del Señor. Oídos sordos a lo que dicen que desperdicio. Oídos sordos a aquellos que dicen, no, pero mirá, podrías ayudar con esto. Acá decía, ¿por qué no vendemos eso y le damos a los pobres? Acciones buenas, pero que no eran y no son la voluntad de Dios. Qué lindo es llegar a descubrir que el camino a la cruz estaba marcado por incidentes que se producían por decisiones de personas en el momento clave. Y cuando digo esto es, por ejemplo, en estos días atrás se anunció que íbamos a juntar útiles o mochilas para los niños, momentos claves. Todos los que pudieron hacer, y bendigo al Señor por eso, de pronto se los llevó, porque son momentos claves. Ahora empiezan las clases. Supóngase que usted diga, bueno, voy a esperar hasta el aguinaldo de diciembre. Ya no es el momento clave. Es momento de servir al Señor hoy. Es momento de congregarnos o de tener comunión con los hermanos o aún los horarios que tenemos de los grupos de crecimiento. ¿Por qué? Son momentos claves para que caminemos juntos en la voluntad del Señor. El Señor Jesús no es que estaba de paso ahí, ¿qué tal? Tomamos unos mates, Lázaro. No, estaba de paso porque iba camino a cumplir la voluntad del Señor. Entonces, cada uno de nosotros es lo que Dios está esperando, que caminemos a la voluntad del Señor cada día. El segundo pasaje que quiero que veamos, y se me escapaba un versículo ahí en
perdónenme, en 2 Corintios capítulo 2, había anotado este pasaje porque me parecía sumamente importante. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, quiero leerlos, y dice: mas gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Lo que el apóstol está tratando de llevarnos es: si nosotros estamos derramando nuestra vida delante de Él, se va a producir un olor de vida. Donde vayamos, ese olor de vida se va a percibir. Lo mismo que Jesús. Desde ahí en adelante, ustedes pueden creer que aún camino a la cruz, o la gente que lo azotaba no percibía el olor de ese perfume. Yo creo que sí, todo el mundo. Y un hijo de Dios debe percibir, debe dar a conocer a Jesucristo, porque tiene por el Espíritu Santo olor de vida. Amén. Olor de vida. La amargura, el resentimiento, la falta de perdón, la blasfemia, la insatisfacción permanente que constantemente vamos escuchando, siempre trae olor de muerte. Olor de muerte. Pero usted y yo, hermanos queridos, queremos dar a conocer olor de vida. Vamos a ver Marcos capítulo 11, el otro pasaje que sigue a este acontecimiento que mencionábamos recién. Pero vamos a verlo otra vez de Marcos, en el capítulo 11, y dice de esta manera el versículo 1 al 11, dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Y fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces le dijeron como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus manos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y le tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y uno podría ponerle un título a todo este pasaje: es la falsa coronación del verdadero rey. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, el Señor Jesús envía a 2 de sus discípulos. Y ahí está mostrando, nos muestra a nosotros
el poder del Señor en forma infinita, algo maravilloso. Él los envía y trata de dar a conocer que Él tenía todo en control. Dice, bueno, vayan y cuando encuentran un burrito, y es interesante porque generalmente los burros en esa época no se ataban adelante de la casa, se ponían atrás de las viviendas, como se escondían. Y en ese lugar alguien lo ató delante de la casa. Estaba preparado eso. Los planes de Dios son sumamente detallados. Él tiene todo en control, pero tiene todos los detalles, aún los más ínfimos. Y qué lindo es esto, porque estos discípulos no fueron más o menos a ver cómo podían comprar. No, iban directamente porque el Señor les ordenó con todos los detalles hacer ese trabajo. Y también les dio las respuestas que tenían que dar a los dueños. Porque dice, le van a decir, ¿por qué lo están desatando? ¿Por qué se lo están llevando? No es que estaban pidiendo. Y yo me imagino que para los discípulos esta era una tarea sumamente difícil. ¿A quién de nosotros saldríamos o imagínese que yo digo, bueno, Noé, andate a tal lugar, vas a encontrar un coche, tráemelo? Lo más probable que desde la comisaría número 1 nos llamen, ¿usted mandó a un chico a robar un coche? Bueno, esto es una escena parecida. Pero a la respuesta de esta pregunta, en uno de los pasajes dice, el Señor lo necesita. Está bien, llévalo. Querido, el camino de Jesús hacia la cruz tenía varios incidentes. El camino como hijo de Dios en tu vida tiene varios incidentes. Algunos hasta sospechosamente como difícil de entender. ¿Cómo se le ocurre al Señor? Sí, Él tiene control sobre tu vida. Cuando Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Jesús vive en mí. Y lo que ahora hago, lo hago por amor a Él. Entonces, ¿vieron cuando uno dice, bueno, no tengo tiempo de leer la Biblia? Me cuesta hablar con un hermano. Amarlo, por favor. O sea, cosas que parecerían imposibles, cosas que no pueden. Y no nos damos cuenta que el Señor nos está llevando a que todo nuestro ser, esa vieja naturaleza viciada, sea crucificada juntamente con Cristo. ¿Entienden ustedes lo que estoy tratando de decir? Aquí el Señor estaba mostrando su poder, diciendo, miren, ustedes vayan, hagan esto, esta es la respuesta. Y no va a haber problema, me van a traer este pequeño burrito. Ahora el Señor dice que traen el burrito, ponen sus mantos y entra. Zacarías 9:9, ¿lo tenés ahí vos? No. Zacarías capítulo 9, a ver si me cuesta. Vamos a ver, ¿lo tenés? Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. 500 años antes ya la profecía estaba, y por eso que el Señor Jesús cumplía con esa palabra del Señor. ¿Por qué no entró como rey, como entraban los reyes en ese tiempo?
Yo no sé lo que usted tiene en memoria, pero cuando iba en la primaria, hace muchos años atrás, se nos decía, y San Martín con un caballo blanco cruzó la cordillera de los Andes. Y yo tenía la imagen en mi mente de un caballo tremendamente hermoso, brioso, blanco. Y cuando después leí algunos libros, bueno, no se sabe si era negro o era blanco. No, para mí déjame la imagen de esa. Bueno, aquí, en esa época, los reyes entraban, después de haber triunfado en las batallas, a su ciudad en un caballo preciosamente preparado, con lujos de ornamentación. Venían triunfando. Ahora, Jesús entró con un pequeño burrito, con mantas prestadas, porque él no venía a expresarle a Jerusalén: aquí viene el que te va a librar de toda y de todo el poder de Roma. No venía eso, no venía a causar una revolución política. Él venía a romper con toda una estructura vacía que tenía la religión de ese tiempo en Jerusalén. Y por eso es que en estos días de Semana Santa tenemos que comprender cómo permito que Jesús entre en mi vida, como aquel que rompe toda la estructura mental y religiosa y de tradiciones para darme vida o vida en abundancia, algo que produzca el gozo profundo de saber que estamos adorando al Dios verdadero. Y la expresión que, ¿por qué digo esto? Porque la expresión que dice Hosana, ¿sí? Hosana. Y trataba de buscar lo que el Salmo 118 está diciendo de esta expresión. Y dice en el versículo 28 es. Bueno, se me escapó ahora. Me voy a poner los anteojos. 25, perdónenme. Dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Hosana es lo que quiere decir, justamente, sálvanos ahora, oh Señor. Libéranos ahora, oh Señor. Por eso Hosana, o sea, toda la multitud que estaba en ese lugar estaba queriendo coronar al Rey Jesús, pero políticamente. Por eso es que muchos de esa multitud, días después, que estaban gritando: crucifícanle, crucifícanle. Cuando no entendemos las cosas de Dios, es muy fácil desviarse o ser manipulado de aquí para allá. Pero cuando entendemos que el Señor vino a darnos vida y en abundancia, no es un desperdicio, no es un derrame para dejar por ahí tirado nuestra vida. No, es para darle adoración y fragancia al Señor. No es un estar exclamando Hosana, Hosana, para recibir de Dios bendición y prosperidad y liberación y ahí termina la cosa. No, es para adorarle porque eres el Señor de señores, Rey de reyes, aquel que está queriendo implantar eternidad en nuestros corazones para estar con el Señor, no con el otro. Y por eso es que es hermoso que nosotros en estos días nosotros estemos preparados, podamos decir: Señor, es cierto, si usted puede salir unos días, hágalo. Si puede disfrutar de algún viaje, hágalo. No estoy en contra de eso, sino estemos en espíritu derramándonos delante de Él, para que
por ejemplo, cuando festejamos virtualmente la Cena del Señor, lo hagamos consciente de lo que significa Dios con nosotros. Y que podamos decir, Hosana, Señor, Hosana, eres el Señor, y podamos servir a otros en estos días. En nuestro hogar, generalmente, en estos días había dos cosas que yo me acordaba: las empanadas de vigilia y las roscas. Y a mí me da mucha pena que últimamente se arma la rosca, pero no de esa manera. Porque la violencia, las discusiones, las contrariedades en el sistema que vivimos, las injusticias, uno puede decir, aquí se está armando la rosca, pero no como una torta para comer, sino para destruir vidas. Que nosotros podamos de veras ser conscientes que en el nombre de Jesús podemos romper toda rosca para que haya sanidad en las vidas, para que haya conversión en la vida, para que haya paz. La muerte de Cristo en la cruz trajo victoria, parecía una supuesta victoria, toda la horda de demonios y de Satanás mismo. Pero Él descendió hasta los abismos mismos para derrotar al que tenía el imperio de la muerte. Aleluya. Por eso hoy podemos decir, Señor, gracias. Gracias por aquella María que estuvo dispuesto a ser un ejemplo practiquísimo de cómo adorar al Señor. Gracias porque aún los discípulos estaban tratando de llevar adelante lo que a veces a nosotros nos cuesta tanto, hacer lo que Dios quiere que hagamos en el momento exacto, y teniendo respuestas que provienen directamente de Él. Por eso te desafío en esta mañana. Tomemos esas decisiones que nos lleven a decir, Padre, aquí estoy. Quiero derramarme delante de ti con los dones, con las habilidades que tú me has dado, porque quiero que tu vida sea perfumada, pero que a la vez mi vida lleve el perfume a otros que lo necesitan, que podamos erradicar de nuestro entorno todo este perfume de muerte y podamos ser de profunda bendición, y a la vez que podamos estar dispuestos a cantar, a clamar Hosana. Y quizás si después el grupo de alabanza nos lleva a cantar esta canción, creo que va a ser muy lindo. Pero que oremos en este momento. ¿Sí? Nos ponemos de pie, oramos al Señor. Aleluya. Padre eterno de los cielos, bendito es tu nombre. ¿Quién contra ti, Señor? Si tu palabra nos asegura que tú eres el Señor. Nuestras vidas en este momento se ponen delante de ti. Queremos derramarnos delante de ti porque sabemos que esto no es un desperdicio. Esto es lo que tú te mereces, esto es lo que tú esperas. Y en el nombre de Jesús nos volvemos, echamos fuera todo pensamiento, toda tentación de querer frenar Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que están indecisos, obra con tu Espíritu Santo. Aquellos que están con problemas de salud, Señor, da sanidad. Aquellos que de pronto están viviendo una experiencia de depresión, Señor, vuelve el gozo de tu salvación, de tu espíritu, a su espíritu, a su alma. Señor, gracias, porque como iglesia podemos seguir adorando tu nombre, sirviéndote. Y en este tiempo más que nunca, que cada pasaje de la Biblia, que cada folleto, que cada Biblia, cada Nuevo Testamento que entreguemos,
lleve el rocío de oración y de lágrimas a nuestro alrededor, dando perfume de vida. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Hosana, hosana, bendito eres por la eternidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.